Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 23 de abril del año 2024. Es la segunda mesa de análisis político de este mes. ¿Quiénes la integran? Bueno, voy saludando. Empiezo por Federico Irazábal, que vuelve a acompañarnos a distancia. Lo señalaba recién, está en México, sigue en México. Buen día, Federico. Buen día Emiliano, buen día a los compañeros, a la audiencia, ¿cómo están? Sigo con Diego Luján, buen día. Buen día, ¿cómo están? Con Jaime Jafé, ¿cómo te va, Jaime? Buenos días, muy bien. Todos son nombres conocidos de los oyentes. El que viene ahora no, mejor dicho, es conocido, pero no de estas tertulias. Debuta en la mesa de análisis político Tamara Zamudio. ¿Cómo te va, Tamara? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ubicamos? ¿Como integrante de la consultora Nómade, por ejemplo? Soy integrante de la consultora Nómade, también integro el Servicio Paz y Justicia, por ahí, y bueno, politóloga también. Quedó claro. Entonces vamos a ver cómo te va, vamos a ver cómo resulta la experiencia. Nos contarás después, ¿de acuerdo? Gracias. Hoy tenemos dos temas para discutir con ustedes, para analizar con ustedes. Dos temas que tienen que ver con bajadas de precandidaturas, con negociaciones con otros sectores de sus respectivos partidos. Vamos por partes. El menú de precandidatos del Frente Amplio para las elecciones internas cambió la semana pasada cuando el senador Mario Vergara resolvió bajarse de la competencia y apoyar a Yamandú Orsi. El líder de Convocatoria Sereñista Progresistas tomó la decisión en función de la evolución de las encuestas de intención de voto, que han venido mostrando una polarización fuerte entre el exintendente de Canelones y Carolina Cose. De este modo lo explicó el jueves cuando estuvo aquí en Perspectiva. La polarización hace que los votos se atraigan a los polos, y quien está fuera de esos polos, que era el caso nuestro, obviamente sufre, ¿verdad? Al punto tal de que muchos compañeros y compañeras nos planteaban claramente: yo soy de Convocatoria, quiero apoyarte, voy a estar en octubre contigo, pero hoy quiero incidir en esta disputa que no es de espacio, no es de visión política ideológica, sino de definición de candidatura y de fórmula, ¿verdad? Vamos a entendernos. Lo que está en disputa hoy va a ser el orden de la fórmula. Vergara agregó que existía el riesgo de una mala votación de su precandidatura, que fuera interpretada como un debilitamiento del bloque sereñista y complicara entonces las chances del sector para las elecciones nacionales de octubre. El expresidente del Banco Central destacó varias coincidencias con Orsi, entre otras la visión contraria sobre el plebiscito de reforma constitucional sobre seguridad social que impulsa el PIT-CNT y que también apoyan varios sectores del Frente Amplio que a su vez respaldan la candidatura de Cose. De todas formas, Vergara remarcó que su sector apoyará a Orsi como precandidato, pero lo hará con una campaña independiente, con su propio perfil y su propia agenda programática. Es más, dijo que seguramente podían llegar a plantearse en estas semanas diferencias de Vergara con Orsi en algunos asuntos. Los escucho. ¿Quiénes comienzan con el enfoque de esto que acaba de sacudir la interna del Frente Amplio? Bueno, arranco entonces. El retiro de la precandidatura de Mario Vergara, así como el de su guía, sobre el que vamos a hablar en un rato, yo creo que hay que verlo y se inscriben dentro de la racionalidad política más elemental, ¿no? Es decir, el propio protagonista recién decía, cuando repasábamos sus declaraciones, que había un escenario de polarización. La polarización a veces es un término un poco engañoso. Había una concentración de votos, digamos, en los dos principales candidatos, en una elección interna que, por un lado, como decimos siempre, tiene voto voluntario, y entonces ahí hay un efecto de la capacidad de movilización que tienen los sectores, que no necesariamente es el mismo que es necesario, que se requiere en una elección con voto obligatorio, ¿no? Donde la movilización tiene poco efecto, ¿no? Porque la gente ya va a votar en muchos casos por obligación. Entonces, cuando un candidato ve que su candidatura está quedando relegada o que corre el riesgo de quedar relegado, tiene que elegir, tiene que tratar de minimizar los daños, ¿no? A su propia reputación y al sector que lo apoya. Entonces, vamos a recordar que Vergara ya había tenido algunas dificultades para concitar el apoyo unánime de los propios sectores socialdemócratas, moderados, sereñistas dentro del Frente Amplio, sobre todo el de Asamblea Uruguay, que siempre fue un apoyo un poco tardío y algo reticente. Y más recientemente había empezado a perder algunos apoyos sectoriales también, y entonces eso genera... Sí, hubo dos sectores de convocatoria
¿no? Plataforma, Magnolia eso. y Plataforma, que se desprendieron y fueron por su cuenta, resolvieron ir a apoyar la precandidatura de Orsi, ¿no? Exacto, y luego se sumó a los pocos días la decisión de Asamblea Uruguay de alguna manera dejar en libertad de acción a las departamentales del interior que pedían salir de ese acuerdo y poder gestionar acuerdos departamentales mayoritariamente apoyando la candidatura de Orsi, aunque alguna también la candidatura de Coses. Todo esto tiene efectos que se multiplican en el tiempo y que generan no solamente que los sectores del propio Frente Amplio, que los votantes que miran esos sectores y miran esas señales, sino que también quienes pueden llegar a financiar campañas electorales que son costosas, toda esa pérdida de apoyo en esos tres niveles genera que un individuo racional, que esté mirando el mundo tal como el mundo es, tenga que tomar la decisión si proseguir en una precandidatura que se está desinflando y entonces pagar un costo asumido y conocido, o seguir adelante y pagar un costo desconocido, que no sabemos cuál puede ser, por ejemplo, una muy mala votación de la precandidatura que lo deje muy mal parado hacia octubre, ¿no? Entonces me parece que ahí en esa racionalidad el tema es saber cuándo hay que dar ese paso al costado, ¿no? Si uno da el paso al costado muy, muy tempranamente, es probable que no consiga a cambio todo lo que podría conseguir. Si ese paso al costado lo da muy tardíamente, ya no va a sacar todo lo que podría sacar. Entonces ahí el arte está en decir, bueno, ¿cuándo el candidato finalmente resigna la candidatura y qué es lo que obtiene a cambio? Bueno, Diego dejó trazado como un esquema, ¿no?, para esta discusión, pero Tamara, ¿por dónde vas tú? No, en la misma línea. Yo creo que Vergara venía midiendo cuándo podía ser el momento de tomar efectivamente una decisión en una campaña que se venía resquebrajando y también una intencionalidad donde, ha manifestado y realizado distintas estrategias Vergara para consolidarse como lo que él quiere, ¿no?, que es el liderazgo dentro de los sectores serenistas y en este caso la convocatoria serenista progresista, que es la que ha estado convocándose y encontrándose en los últimos meses entre los distintos sectores que integran o han integrado el área serenista. Entonces, en un ámbito donde él estaba perdiendo bastantes adhesiones, pero también el apoyo de los sectores importantes dentro del sereñismo, creo que es una jugada estratégica importante y necesaria para, poder seguir consolidándose o pensarse dentro de la campaña de Orsi, como él ha manifestado ya en alguna entrevista, como líder, digamos, o seguir siendo líder de ese espacio serenista que ha sido bastante adverso, si se quiere, para consolidar, digamos, su liderazgo dentro de este sector, pero que con la campaña, oyendo, digamos, desde la campaña de Orsi, puede llegar a consolidar una mejor votación dentro de este sereñismo, proponiéndose como un ala más moderada dentro de la candidatura de Orsi y también buscando concitar apoyos de simpatizantes del Frente Amplio o adherentes del Frente Amplio que no necesariamente quieran ir a apoyar al MPP o apoyar a la 609 especialmente, y también puede llegar a garantizar una mejor proyección hacia octubre, ¿no?, en términos de, si Orsi llega a ganar la interna del Frente Amplio, él puede llegar a posicionarse de mejor manera de cara a octubre con este liderazgo dentro del sereñismo, si es que saca dentro de la interna una buena votación, porque también va a ir, él va a ir con su sector, pero también va a estar dentro de la campaña de Orsi, como decimos y sabemos, los sectores de Plataforma y de Magnolia, que van juntos dentro de la campaña interna del Frente Amplio hacia la precandidatura de Orsi, y pensar también en una proyección que puede tener él a nivel nacional, no solamente dentro de la campaña, sino también en un futuro o posible gobierno. Pienso que ya en una estrategia de cara a lo que pueden ser las siguientes elecciones, ¿no?, pensando en que Vergara pueda proyectarse a nivel nacional, que es lo que él ha querido realizar en estos últimos meses y con su precandidatura, y delinear o poder desarrollar, digamos, un liderazgo propio y más a nivel nacional dentro de una posible gestión de Yamandu Orsi. Es un signo de interrogación cómo le irá con esta decisión, o sea, qué pasará con los seguidores del espacio sereñista, ¿no? Por ejemplo, esto de apoyar a Orsi, ¿lo comparten todos? O sea, ¿todos lo van a votar la lista 95 por debajo de la precandidatura de Orsi, o habrá algunos que opten por ir para otro lado? Esa es una de las preguntas. La otra es la que aparecía mencionada en la intervención de Tamara. Puede ocurrir que frente amplistas que ya estaban decididos a votar a Orsi no tuvieran dentro de ese paraguas donde sentirse cómodos, y ahora que está Vergara dice, voto a Orsi vía Vergara, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo da la suma y la resta de todo eso?
Jaime. Bueno, esto último que tú mencionás, Emiliano, es parte de la ganancia de Orsi en este suceso, digamos. Acá hay un actor que se baja, pero hay otro que recibe, ¿no? Que lo recibe y evidentemente quien lo recibe también lo hace porque está visualizando un beneficio. Yo creo que que vos señalás, que es conformar una oferta bajo el paraguas de la candidatura de Orsi, más diversa, más amable para diversos públicos dentro del electorado frente amplista, es lo que Vergara le está aportando a la candidatura de Orsi. Ahora, volviendo al lado de las motivaciones y las consecuencias para el sector político que Vergara lidera, que es donde estaba focalizando sus comentarios Tamara y Diego, yo coincido, digamos, básicamente en este esquema de análisis. Mantener una candidatura implica un enorme esfuerzo en diversos planos, el esfuerzo personal, de trabajo, pero también el esfuerzo material, de obtención de financiamiento, y dado que los recursos son escasos, sobre todo para una candidatura con pocas chances, pocas chances, a ver, todo también hay que medirlo en relación a los objetivos. Evidentemente Vergara no estaba compitiendo por la presidencia, por la candidatura presidencial del Frente Amplio, estaba compitiendo para tratar de posicionarse como al frente de un sector importante. Entonces ahí hay una gran decisión. Llega un momento en que, quien está a la cabeza de estas decisiones tiene que decir, bueno, los recursos que tengo, ¿me los juego todos ahora o me lo guardo una parte importante para octubre, que es cuando yo voy a acceder a las bancas en el Parlamento, que a su vez me van a dar capacidad de negociación con quien sea que haya ganado la candidatura presidencial del Frente Amplio y eventualmente del gobierno? Entonces, ahí es donde yo creo que lo que le pasó a Vergara es que veía que su candidatura no solo no levantaba, sino que se iba alejando cada vez más de su votación anterior, no recuerdo exactamente cuánto fue, pero ese más o menos en el entorno del 10% que había obtenido en su comparecencia anterior, estaba bastante abajo. Entonces el riesgo empezó a ser mucho más alto que la expectativa del beneficio de persistir en un esfuerzo que no estaba redituando. Así que yo en eso básicamente coincido. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Vergara? Es que esto implica una pérdida de visibilidad. Evidentemente no es lo mismo ser candidato al premio mayor que está en disputa en este caso, por más que no tuviera chances reales, que dejar de serlo y cobijarse bajo la sombra de otro que sí persiste en esa carrera. Entonces ahora el gran desafío que tiene Vergara y su sector es tratar de no perder visibilidad, mejorar lo que iba a parecer una votación bastante baja en principio si persistía en la candidatura en solitario, y desde ahí proyectarse hacia octubre concentrando todos los recursos que pueda obtener en esa perspectiva. Qué campo lleno de incertidumbres es ¿no? Tengo acá oyentes que quieren saber cómo hacen para votar a Vergara pero no a Orsi. No Alicia, por ejemplo, no se puede. Alicia, por ejemplo, quiere marcar eso, evitar. quiere respaldar a Vergara, pero no sumar votos a la precandidatura de Orsi. No, porque la decisión que acaba de tomar con un candidato. Perdón. ¿Qué decía Federico? Vergara tiene que abrir una lista con el candidato presidencial que sea Orsi. O sea que no hay manera, la lista es cerrada y bloqueada en ese sentido. No puede, es como cuando vas a votar para la presidencia, digamos en octubre, bueno, la lista va con presidente, senadores y diputados. No podés elegir uno sí y otros no. El paquete es completo. No hay opción. Esa es la respuesta para el oyente. No, pero es interesante que aparezcan estas dudas. Sigo, vamos contigo, Federico. Bueno, yo voy a empezar quebrando una lanza por las encuestas, ¿no? Que han servido en este caso para tomar una decisión dentro de un sector político. Muchas veces se las critica, que no son precisas en sus resultados, y creo que en este caso sirvieron para medir que el candidato venía claramente en una situación diferente de la que había tenido en elecciones anteriores. Así que bueno, por ahí creo que hay que darle un punto. Y bueno, coincido un poco con lo que decían Jaime, Tamara y Diego, ¿no? Que
en este caso, Vergara intenta hacer un control de daño, es decir, tratar de que los votos que hoy tiene valgan mucho más de lo que vayan a valer en octubre, cuando sí o sí tenía que sentarse a negociar con uno de los dos candidatos que ganara la interna. Y en este caso, sí también apuesta a ser un factor decisivo en el triunfo de Yamandu Orsi frente a Carolina Cose, en función de lo que están mostrando las encuestas, ¿no? Algunas de las encuestas marcan una diferencia muy escasa entre los dos candidatos principales del Frente Amplio, y en ese caso, bueno, Vergara podría ser un aporte al sector de Orsi que le permita ampliar un poco la diferencia que tiene sobre Carolina Cose. También hay otro aspecto en este contexto de elecciones polarizadas, la moderación paga, y llevarse el candidato moderado también le va a sumar a Orsi. Acordémonos de cuando se definió la candidatura presidencial de Mujica, la principal preocupación era tener a Astori en la fórmula para que la gente se quedara tranquila, ¿no? Y hoy estamos viendo como algunos actores de la oposición están etiquetando la elección dentro del Frente Amplio como una elección entre tupamaros y comunistas. Y son dos términos que políticamente marcan cierta radicalidad dentro de las propuestas, y eso podría también asustar a algunos votantes moderados o alejar a algunos votantes moderados. La presencia de Vergara dentro del grupo de Orsi, de alguna manera creo que contribuye a poder atraer ese perfil, digamos, de votante más tradicional, más moderado, más frente amplista, sereñista, que lo que podía concentrar solamente el Movimiento de Participación Popular en una elección no obligatoria. Entonces, bueno, mucha de la gente podría verse desincentivada a concurrir a votar cualquiera de los candidatos, sabiendo además que, bueno, Vergara no tenía chances prácticamente de alcanzar la presidencia. Entonces, me da la impresión de que en este caso Vergara apuesta a un buen momento para vender, digamos, en el buen sentido, ¿no?, sus votos, para vender su peso electoral por un valor un poco superior del que realmente tiene. Él hoy tenía un valor muy bajo y me parece que se lo tomaron a muy buen precio. Creo que en este momento Vergara se va a poder sentar en una posición mucho más fuerte en la mesa con Orsi y su grupo, de lo que podría sentarse en agosto o en julio después de una elección interna que no parecía para nada prometedora. ¿Qué terminología fuerte es la que estás empleando? ¿Qué terminología, no sé, de algún modo chocante? Eso de que le tomaron, como dijiste, su valor a un muy buen precio, o un buen precio. Sí, pero lo digo en el buen sentido, ¿no? Es decir, los votos que hoy Vergara tiene o tenía, que rondaban en torno del 3%, en realidad no parecen atractivos desde el punto de vista cuantitativo. Pero creo que hubo un esfuerzo importante, o un interés importante de parte del grupo de Orsi por traerlo, porque evidentemente ese 3% desde un punto de vista cualitativo vale mucho. Eso perdón. No, porque claro, estoy atando con el tema que tenemos pendiente en la segunda parte, la vieja política, las viejas prácticas. No estoy sugiriendo que haya habido un acuerdo económico, para nada, no. Diego, ¿qué decías? No, que tengo algún matiz con algo de lo que dijo Federico recién, y es que en realidad el aporte del sector moderado que implica el corrimiento de Vergara y el apoyo a Orsi sería tal pensando en octubre, ¿no? Yo creo que esta, otra vez, no vale la pena decirlo, esta es una elección en donde juega mucho el voto voluntario, y entonces cualquier señal moderada, digamos, emitida de forma precoz, podría llegar a tener un efecto opuesto, ¿no? Digamos, quiero decir, estamos en el plano de las especulaciones, pero en ese mismo plano uno podría pensar la candidatura de Orsi, que ya viene desde hace tiempo con un cierto desperfilamiento ideológico, con una cierta, digamos, ambigüedad ideológica, puede llegar a verse todavía incrementado este efecto, y por el contrario, ¿no? Carolina Cose está jugando una campaña para la interna con
con señales ideológicas mucho más alineadas y que armonizan mucho mejor con el votante frentista, que es el que voluntariamente tiene que ir a votar en junio. Entonces me parece que ahí hay espacio para hacer algún matiz con respecto a lo que decía Federico recién. Y lo otro que me parece importante también pensar es que nosotros estamos hablando, y yo mismo también, y en general quienes analizamos la política, sobre todo en Uruguay, decimos, bueno, los votos de tal, los votos de cual, como si efectivamente eso fuesen patrimonio de los dirigentes o de los sectores. No digo que eso no sea así, porque creo que sí es así, particularmente en Uruguay, donde todavía las preferencias y las identidades partidarias influyen mucho en el comportamiento, pero quizás se haya empezado a relajar ese supuesto del que nosotros partimos, ¿no? Y entonces yo recuerdo una anécdota hace muy poco tiempo, en ocasión de las PASO en Argentina, cuando Juntos por el Cambio estaba disputando su nominación presidencial entre Bullrich y Rodríguez Larreta, y María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, y algún otro dirigente como Facundo Manes de la provincia de Buenos Aires también bajaron su anunciada, todavía no formalizada precandidatura para apoyar a Rodríguez Larreta. Cuando le preguntaron a Bullrich dijo, son 2 votos. Entonces, como diciendo, y bueno, finalmente esa interna la ganó Bullrich, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El razonamiento, la aritmética que nosotros hacemos muchas veces respecto de los votos, el 5%, el 7% de Vergara se van a trasladar automáticamente a Orsi, implica un nivel de identificación con el líder, con el candidato y con el partido, que yo no estoy seguro hasta cuándo se puede sostener, si bien creo que ha sido así históricamente en Uruguay. No sé si el signo de los tiempos no está cambiando un poco. Sí, no, concuerdo y creo que en ese sentido habría que ver un poco hacia dónde se trasvasarían, digamos, los votos de Vergara. Primero pensando en esto, ¿no? Que ya de por sí era un guarismo bastante bajo, al que estábamos pensando, digamos, en términos de lo que eran las encuestas de opinión pública en general. Hay que sumarle esta cuestión de la voluntariedad, digamos, a la hora de ir a votar, y por lo tanto, cuánto de ese 3%, 3,7%, 4% como máximo había medido Vergara, va efectiva o iría efectivamente a votar el 30 de junio de 2024, y bueno, también qué segmentos poblacionales estaban apoyando en mayor medida a Vergara, ¿no? Y ahí creo que había algunas mediciones que marcaban un poco que había ciertos segmentos donde Vergara votaba mejor, que son segmentos donde también Carolina Cose obtiene algunas fortalezas, ¿no? Población más residente en Montevideo, mayores personas mayores de 60 años, es decir, hay algunos segmentos donde, bueno, si bien Orsi sigue siendo mayoría y sigue teniendo una distancia favorable, también son espacios o segmentos de población que han apoyado o han adherido, digamos, en mayor medida a Carolina Cose, y habría que ver entonces cuánto efectivamente trasvasaría, digamos, de esos votos de Vergara a Carolina Cose y cuántos a Orsi, y cuántos de esos tenían previsto ir seguramente a votar o eran adherentes o simpatizantes de su figura. Entonces creo que eso está abierto, y quizás el apoyo que pueda tener Vergara tiene que ver más con brindarle un cariz discursivo a nivel ideológico, con una impronta propia, en esto que marcaba Diego de la ambigüedad, digamos, que viene marcando Yamandú Orsi en algunos aspectos, y poder como potenciar esa línea sereñista, no solamente de cara a las internas, sino también hacia octubre. Sí, yo creo que algo que dije inmediatamente, recuerdo en un grupo de WhatsApp donde Diego también está, el día que se anunció que se iba a producir la bajada de la candidatura de Vergara, y empezamos a intercambiar opiniones. Yo dije, yo creo que los votos que hoy tenía Vergara, que hoy tuviera ese capital o ese valor al que refería Federico, se van a repartir entre las dos candidaturas predominantes, quizás muy probablemente con una leve, yo creo que ni siquiera muy marcada, leve preferencia por el precandidato que ha señalizado Vergara. Pero la gente finalmente es independiente, o sea, los ciudadanos, por más que tengan simpatía, inclinación, preferencia en este caso por Vergara, luego cuando Vergara desaparece del mapa, toman sus propias decisiones. Y yo en general pienso que, e incluso por lo que he visto en el entorno de gente simpatizante de Vergara, que la verdad que probablemente en el ambiente universitario en el cual me muevo está está inflado respecto al resto de la población.
Veo gente que digamos, no veo un alineamiento claro hacia donde es el líder que se ha bajado o el candidato que se ha bajado está señalando que hay que ir. Eso no quiere decir que después le termine yendo mal a Vergara en octubre, porque probablemente esa gente en octubre vuelva, si es que Vergara logra conformar una oferta atractiva, una propuesta atractiva, pero muy probablemente se van a distribuir ahora entre los dos precandidatos, entre Orsi y Cose, repito, probablemente con una leve preferencia hacia Orsi. Pregunta de la audiencia. Siguen apareciendo preguntas que ayudan a pensar. ¿Por qué Vergara no hizo este anuncio 20 días antes y evitó la fractura con Plataforma y Magnolia? Bueno, hoy es distinto, esto el diario del lunes, ¿no? Quizás, probablemente, primero, procesar internamente una decisión de este tipo no es fácil. Yo estimo que dentro de los sectores que apoyan a Vergara... Federico sigue ahí en el centro de control espacial y de repente aparecen llamados inquietantes. Habría dudas y resistencias a bajar la candidatura y sobre todo a tomar la decisión de ir a apoyar a Orsi, que no sería unánime, imagino. Y bueno, y quizás todavía había especulación con que la situación se podía remontar. Lo que pasa es que aparte uno se podría remontar, sí, ya está, hacia atrás y decir, bueno, ¿por qué anunció su candidatura? Sí, está bien, porque remarquemos eso, que quedó dicho varias veces, la precandidatura de Mario Vergara se concretó tarde y en medio de todo tipo de dudas. Nunca fue una precandidatura absolutamente firme, sólida, ¿no? Por eso, ahora ahí el tema es que esto es un proceso, ¿no? Y uno en el momento de tomar decisiones tiene cierta información, tiene ciertas incluso especulaciones e ideas acerca de cómo el mundo se va a configurar. Luego el mundo se configura de cierta forma y a veces esa configuración final desmiente o convalida las expectativas previas, y entonces es esto, del diario del lunes, ¿no? Probablemente Vergara no debería haber lanzado su precandidatura hoy en día, viéndolo así, ¿no? Claro. Porque él valía el 10, 11, 12% que sacó en el 19. Ahora resulta que vale menos, haciendo esta analogía que proponía Federico recién y que me parece que bien entendida es muy útil. Entonces, el tema es que cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene un estado del mundo, luego ese estado del mundo cambia y bueno, y uno tiene que a veces adaptarse a y tiene ese unas estado. expectativas que después pueden no confirmarse, que es lo que pasó. Pero además miremos del otro lado, ¿no? También, ¿por qué la candidatura de Vergara no se definió bajarla, etcétera? Y bueno, tal vez también del lado de Orsi había determinado, digamos, orejeo de esas cartas, ¿no? De poder mirar a ver qué podía pasar, cómo se lo podía recibir, la negociación con otros sectores que dentro de los grupos que apoyan a Orsi probablemente podrían ver como una amenaza a la presencia de Vergara. ¿Quién sabe los entretelones de las negociaciones que tienen que haber habido? Porque esto no es que Vergara defina y diga, bueno, bajo mi candidatura y me paso al sector de Orsi. Le tienen que abrir la puerta, tienen que recibirlo y tiene que haber algún tipo de acuerdo en el buen sentido para decir, bueno, esto es de cara a octubre, vas a llevar tu lista propia al Senado, podrás integrar o no eventualmente la fórmula presidencial. Hay muchas cosas todavía por definir. Las internas definen mucho en Uruguay, además de la candidatura presidencial. No solamente estamos definiendo quién va a ser el candidato, sino que están definiendo los órdenes en muchas de las listas, Senado, a diputados, quién lleva lista, quién no lleva lista. Entonces ahí creo que la jugada va por ese lado del momento. Lo cierto... De repente, bueno, con el diario del lunes hubiéramos dicho sí, tal día hubiese sido mejor, pero quién sabe. Lo cierto es que el espacio sereñista, por llamarlo de alguna manera, ha tenido sufrimientos a lo largo de este proceso, ¿no? Se fue desmoronando. No, empezó ya no siendo lo que era, ¿no? Porque el Nuevo Espacio, por ejemplo, fue con la precandidatura de Carolina Cose, con esta coalición que armó Espacio Socialdemócrata Amplio. Allí está Pablo Ferreri, por ejemplo, ¿no? Que fue integrante del equipo económico de Astori. Bueno, o sea, ya había habido desgajamientos previos. La vertiente artiguista que anda cerca del espacio sereñista, astorista, ya había optado hace tiempo por apoyar a Yamandu Orsi, ¿no? Y ahora se produjeron, como decía el oyente, hace 20 días, estas dos
salidas de Plataforma y de Magnolia. Que, claro, pueden dar pie a la pregunta de ¿y qué? ¿No? ¿Cuántos pesan Plataforma, Magnolia? También es un signo de interrogación, no se sabe, ¿no? Y ahora lo van a tener que demostrar porque todo indica que van a tener 2 listas al Senado, Claro. la 95 y la 76. Bueno, ahí está. Entonces, primero quiero anotar eso, ¿no? Que al espacio este de lo que fue el Frente Liber Seregni le cuesta sostenerse, le cuesta actualizarse y tener vigencia plena hoy. Segundo, todos estos puntos que han ido apareciendo para acá y para allá, que ahora tendremos que saber cuánto pesan, cuánto miden, podremos saber o nos aproximaremos a saber. Sí, yo creo que la interna nos puede dar una pauta en ese sentido. Yo creo que Vergara ha tenido una idea muy clara y es pararse, digamos, como el liderazgo fuerte, el liderazgo que une y articula los distintos espacios sereñistas, y es algo que no ha logrado realizar, ¿no? Entonces, creo que esta es una buena instancia para medir qué peso tiene él efectivamente dentro de ese espacio sereñista, cuántos votos puede capitalizar él con su lista en cierta medida, o bueno, con sectores que están más afirmados a lo que es su liderazgo, y bueno, y ver en ese sentido qué tipo de negociaciones o de articulaciones pueden surgir hacia octubre, pero parece bastante resquebrajada, y resquebrajada desde hace ya bastantes meses, e incluso, como decían ustedes, desde el lanzamiento de su precandidatura y desde inicios, ¿no? Recordemos en 2019 que no tuvo, como ustedes mencionaban, el apoyo de Asamblea Uruguay, la precandidatura de Mario Vergara. Entonces, creo que Vergara ha hecho distintas estrategias, la precandidatura era una, creo que esta es otra estrategia que él intenta generar para tratar de posicionarse como el líder del espacio sereñista, y bueno, hay que ver en ese sentido qué caudal de votos tiene para poder marcarse y reposicionarse fuertemente como líder. Sí, tal cual. Digamos, en ese sentido, no, digamos, hay claramente el intento de acreditarse la herencia del viejo Frente Liber Seregni, no es un objetivo que desde el principio Vergara no ha logrado. Bueno, creo que estamos muy cerca de los hechos para hacer una evaluación fina de qué es lo que está pasando, pero acá me parece que hay una combinación de atributos personales. Vergara no es Astori, no tiene el ascendente dentro de ese vector del Frente Amplio que se ganó Astori. No es que Astori fuera un tipo particularmente carismático, o quizás no el tipo de carisma tradicional del político tradicional, un carisma más más racional, más basado en el digamos en el saber técnico, en su manejo, digamos, de las decisiones políticas que enfrentó el Frente Amplio en distintos momentos. Pero bueno, como sea, es claro que Vergara no ha logrado, digamos, agarrar esa aposta y llevarla hasta el final de la carrera en toda su dimensión. Y ahí el Frente Amplio tiene un problema, ¿no? Más pensando incluso en octubre y sobre todo en noviembre, y es que digamos, a la desaparición progresiva, en algún caso física, ¿no? del viejo liderazgo que llevó al Frente Amplio a la victoria en 2005, ese trípode que conformaban Tabaré Vázquez, Astori y Mujica, el cual solo sobrevive, aunque muy disminuido políticamente, el último de ellos. El Frente Amplio se encamina hacia otro mapa interno, más polarizado en el buen sentido del término, como dos grandes macro coaliciones que han ido dejando sin espacio a esa tercera pata que fue tan importante, ¿no? Ahí se abre una interrogante de cómo esto podrá afectar la performance electoral y política del Frente Amplio en las próximas instancias. Federico. Sí, creo que respecto de la comparación con la figura de Astori, ¿no? Astori, es verdad, no era carismático, pero era confiable, generaba confianza en el electorado. Creo que una de las jugadas o las apuestas del sector de Orsi por la incorporación de Vergara es agregar algo de confianza en materia del manejo económico, en materia de dar cierta tranquilidad, de no sé, quién sabe, una supervisión, algunos lineamientos más moderados en materia de manejo económico que podría aportarle Vergara. Insisto en que Vergara es una carta valiosa más allá del peso electoral que tiene, porque tiene una proyección de liderazgo igual, aunque no es un liderazgo tan fuerte como el de los otros dos candidatos, pero tiene su propio liderazgo, tiene su ascendente y ha manejado, por lo menos ha logrado manejar algún grupo, ha intentado consolidar una tercera vía dentro del Frente Amplio
con mayor o menor suceso electoral, pero en definitiva es un actor reconocido, es una figura que tiene amplio nivel de conocimiento para el público. O sea, en definitiva me parece que es una buena incorporación para Orsi. Y por más que los votos... Una buena incorporación que a su vez obliga a ciertos pronunciamientos, ¿no? Porque, recordemos, Vergara, como quedó dicho acá, es de algún modo representante, es símbolo de la conducción económica que impulsó Danilo Astori dentro del Frente Amplio, y que en determinados momentos de los 15 años de gobierno de izquierda tuvo inconvenientes, ¿no? Tuvo desafíos internos. En particular en el gobierno Mujica estuvo aquello de los dos equipos económicos, ¿no? Uno liderado desde el Ministerio de Economía, otro desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con todas las tensiones, todas las complicaciones que trajo aparejado aquello. Bueno, Orsi ya, antes de que se produjera la decisión de Vergara ahora, ya había salido a aclarar que eso era el pasado, que se había aprendido aquella elección, ¿no? Que él, que viene del MPP, que impulsó, entre comillas, el otro equipo económico, piensa que esa es una etapa superada y que ya hay una cultura económica en el Frente Amplio que justamente responde a los lineamientos de Astori, etcétera, ¿no? Pero eso es anterior incluso a la resignación de la candidatura de Vergara. Es decir, de acuerdo. Orsi marcó como uno de sus referentes económicos a Gabriel Odone. Está bien, pero Odone no estaba en el equipo económico. No, pero nadie puede dudar que tiene una línea muy razonable que también transfiere cierta tranquilidad como la que podía transferir con otro peso político, desde luego, pero hablando de la línea económica como la que podía transmitir Astori en su momento o el propio Vergara hoy en día. De acuerdo, pero cuando Vergara se pronuncia, cuando Vergara acuerda con Orsi, uno de los puntos que menciona, ¿no? Como una especie de lista de condiciones es no más, ¿no? No más dos equipos económicos, una sola conducción, un solo tipo de cultura en esta materia, también otras, ¿no? Pero También otras líneas con probablemente, respecto al manejo de las empresas públicas, ¿sí? Probablemente esa condición de un solo equipo económico, Vergara la pueda plantear con mucho más fuerza hoy que con una derrota importante después de la interna. Es decir, si Vergara llega hoy como figura y como de alguna manera una carta deseada dentro del panorama, puede plantear determinadas condiciones que luego, con las cartas vistas y el juego abierto después del resultado de las internas, le podrían decir, no, bueno, pero usted no pesa tanto. Sí, sí. Yo no sé jugar al truco, ¿no? Pero una de las condiciones o las habilidades del truco es saber decir que uno tiene mejores cartas que las que tiene, ¿no? Y dar a entender que uno tiene mejores cartas que las que tiene. Y creo que en este caso Vergara jugó una buena partida en ese sentido, haciendo esa jugada. Cambiamos de tema, vamos al segundo punto de nuestro orden del día en la mesa de análisis político. Seguimos hablando de cambios, de decisiones que toman precandidatos y que reconfiguran o de algún modo inciden de manera fuerte en las internas de sus partidos.